en este nivel, ya porque en este nivel se supone, sea que quieran seguir o no, pero es ya la plataforma para ver si se convierten en miembros de una escuela de misterios, ¿correcto? Entonces vamos al aporte de los instructores sobre esos tres elementos. Siempre se estudian por separado, pero yo lo voy a estudiar integrado, por una razón. El manejo armonioso y equilibrado de los tres cerebros, los 5 cilindros y los 2 hemisferios cerebrales es parte obligatoria de la educación fundamental. Una materia que prácticamente el gnóstico no tiene en cuenta. El manejo equilibrado y armonioso de los 2 hemisferios, los 3 cerebros y los 5 cilindros es una materia obligada de la educación fundamental. O sea, poquito, pues. Y la educación fundamental es uno de los aspectos de la psicología revolucionaria, materia sin la cual usted no sería un gnóstico verdadero. Hablo desde mi punto de vista. Por eso es claro y fundamental. La base del conocimiento gnóstico es ¿cuál? Esa frase que existía en el portal del templo de Delfos: Gnócete ipso. Es por eso que es fundamental en la educación fundamental y en la psicología revolucionaria este tema. Tener muy claro el tema de los 2 hemisferios, los 3 cerebros y los 5 cilindros de la máquina humana. Pero como siempre se estudió, era tema obligatorio en los cursos de primera cámara de antaño y no pasaba de ser un tema más que se tocaba. Pero por eso quiero hacer énfasis que es fundamental esos 3 temas. Es parte del conocernos a nosotros mismos. Entonces, resulta que el cerebro es la gran herramienta, la gran maquinaria que la naturaleza nos dio para dar el salto cuántico de la materia a la energía a través de la mente. ¿Quién es la secretaria de la mente? ¿Por qué es posible la conexión con la mente? Por el cerebro. Y la naturaleza se gastó millones de años para desarrollarnos este cerebro. Lo decía uno de los mejores expositores peruanos, no sé dónde lo consultó ni cómo, pero me gustó. Decía que el cerebro humano es equivalente a 3.000 millones de computadores modernos. Ya eso solo nos hace multimillonarios. ¿O no? Imagínese tener usted 3.000, que no sean 3.000, que se haya equivocado en 2.000. La gran herramienta que te permite conectar con el poder creativo de la mente subconsciente que lo genera todo y que te permite conectar al humano con el mundo cuántico, el mundo de todas las posibilidades, hablado en el lenguaje de hoy y hablado en el lenguaje samaeliano, que te permite conectar con el mundo causal, desde donde yo entiendo. Eso es una maravilla. Entonces es importante conocer todo esto. Por eso la gnosis hoy no puede interpretarse de la misma forma que se interpretó hace 20 y 30 años. Entonces por eso es necesario tener muy claro estos 3 temas.
Vamos a empezar por hablar, terminaré con los dos hemisferios. Vamos a tener, ustedes ya hicieron su exposición, muy mal dibujadito. Sí. Yo no es que sea un experto en dibujo, pero sí voy a hacer más o menos una descripción de los 3 cerebros y de los 5 cilindros y hablar de ellos en el proceso en que se desarrolló y se formó. Resulta, vamos a suponer que esta es la médula, la columna, ¿correcto? Por dentro de la columna va pues todo ese tuétano que nosotros llamamos la médula, y la vida pues es el engranaje que se forma ahí en torno al yin y el yang, que se forma ahí con el hemisferio, con el sistema nervioso central, el simpático y el parasimpático, pero de eso no voy a hablar. Resulta que el primer cerebro es un frijolito muy pequeño. El revolucionario que tocó este tema fue Samael. Solo ahora la ciencia moderna está diciendo que tenemos otros cerebros. En la década del 70 y del 80, no hablar de los 3 cerebros, eso era pues un adefesio dentro del conocimiento. Aquí hay un frijolito que la ciencia lo ha estudiado como el hipotálamo. Y es el primer cerebro. Se le conoce en lo maya como chichán. Y es el cerebro reptil. Es lo que nos queda, el vestigio que nos queda de lo reptiliano. Para generar esto en el humano, ahora no, ahora un niño nace y eso en 9 meses se le formó, pero para que se le formara en 9 meses ahora necesita un proceso de millones y millones de años, limpiando, depurando, purificando, fortaleciendo las capas reptiles al reptil en el planeta Tierra, época que todavía el humano supuestamente no estaba. Y digo supuestamente porque en estos días vi un documental de de History Channel, donde muestran hallazgos arqueológicos en piedras, pinturas donde los humanos montaban los dinosaurios. Estamos hablando de la última capa reptiliana en el planeta. El planeta, la naturaleza se gastó millones de años para desarrollar un frijolito. ¿Ustedes saben cómo de grande era el primer computador que hicieron en el año 42? Esta pieza. Era como 10 veces esta pieza. Y ahora eso cabe en un portátil y sobra espacio. Lo mismo pasa. La naturaleza llegó a desarrollar grandes reptiles como los dinosaurios y toda su línea, para que a lo último quedara solo este frijolito que ahora llamamos el hipotálamo, que no es más que el cerebro reptil. ¿De qué se iba a encargar y para qué fue que millones de años la naturaleza hizo eso? Para que este cerebro manejara en forma automática todo el soporte de vida para este planeta. Ahí va, en este pequeño chip, un pequeño frijolito que tenemos arribita del cerebro. El encargado de manejar el soporte de vida en forma automática, sin nada que consultar con la mente ni con nada. Y para eso la naturaleza se gastó millones de años. Y mire que hablar de los 3 cerebros no es solo llegar a hablar pues como nos dicen, no, sí, listo, esto manera. No, bueno, saber de dónde viene ese cuento, qué ha pasado. Porque es que ese lo tenemos ahí. Esa es otra cosita que lo dice la educación fundamental y que no lo tenemos en cuenta, que ahorita lo voy a decir en torno a esto. ¿Qué maneja? Todo el soporte de vida. Y en todo el soporte de vida están todos los instintos,
está la supervivencia. Luego este primer cerebro, el cerebro reptil, es el que tiene que ver con el centro sexual, con el centro instintivo y con el centro motriz. Es el cerebro instintivo motriz sexual. Tiene que ver con la supervivencia, directamente conectado con la zona de abajo. Y esto es automático. Por eso, y la conexión es directa, el sacro con el hipotálamo. Por eso ahí es donde, cuando del hambre, cuando de la supervivencia se trata, al hombre le sale el animal. Es de lo primero que tiene que hacer el hombre que se cultiva: dominar el animal que lleva dentro. Me han oído hablar hace mucho tiempo de que el mensaje de las mascotas, es la mascotica que tenemos todos, que cambia para cada quien, pero es el animal, va con nosotros, no se puede suprimir. Es el primer cerebro. ¿Queda claro? Millones de años necesitó la naturaleza para que ahora lo tengamos en las condiciones que están. Ya está óptimo. Se encarga de manejar tu corazón, tu respiración, tu digestión, tu respiración, tu transpiración, la temperatura celular, todo el soporte de vida. Y es al que entra a trabajar cuando entras en altos niveles de estrés. Lástima que no estuvieron en la conferencia del estrés que dimos hace como un mes en la primera cámara del domingo, donde hablábamos de esto mismo. Bueno, ¿alguna pregunta sobre el primer cerebro? ¿Qué es un cerebro? Lo primero que hay que entrar a definir. Es un centro de control, de mando, de manejo. ¿No es eso? Hombre, el cerebro de esa organización es ¿quién? El que toma las decisiones. Entonces, porque es que, tomando literalmente la mayoría de los instructores de la literatura del maestro Samael, confunden cerebro con centro, con cilindro. El mismo maestro lo expresa aquí. Y si usted no lo sabe entender, termina enredándose con lo que él plantea. Cuando él dice: cerebro 81. Dice: la psicología revolucionaria de la nueva era afirma que la máquina orgánica del animal intelectual falsamente llamado hombre existe en forma tricerebrada o tricentrada. Entonces se refiere a tres cerebros o a tres centros como lo mismo, y no es lo mismo. De hecho, después vienen los 5 cilindros, que es diferente. Muy bien. El segundo cerebro, encima del hipotálamo, la ciencia ha encontrado otro frijolito más grande llamado el sistema límbico. Así es como la ciencia lo llamó. Después de que ya la naturaleza perfeccionó el chip que manejaría el soporte de vida de un humano, que era el cerebro reptil, ¿cuál era el paso a seguir? Acabar con el reptil. Ojo, que esto que pasó en este planeta no sucedió a sí mismo en todos los planetas de la galaxia. El humano galáctico viene del mamífero, pero hay razas y aún con desarrollo tecnológico por encima de nosotros y superiores y más antiguos al humano galáctico. Mucho, mucho más antiguo, que evolucionó del reptil sin pasar por mamífero.
Y de ahí las razas reptilianas y dinosaurianas. Y ahí pues arriba un conflicto fuerte con eso. Pero se los digo porque pues para mí lo vine a comprender solo hace poco. La evolución que se dio en este planeta es que del reptil se pasó al mamífero. Y del mamífero se evolucionó al humano. Y de ahí salió el humano galáctico. Pero no todas las razas vivas e inteligentes son así. Hay razas en planetas que sin el mamífero evolucionaron desde el reptil. Eso les privó de algo, que es lo que da el mamífero. Entonces fueron millones de años para desarrollar ese cerebro. Cuando la naturaleza, para la ciencia pues el asteroide que llegó, eso fue un accidente y todo, como la vida es un accidente, pero nada de eso es accidental. La exterminación del reptil en el planeta fue premeditado cuando ya no se necesita. Después del reptil, en la naturaleza empezó a evolucionar el mamífero. La única diferencia entre el reptil y el mamífero es que la sangre del reptil es fría y la sangre del mamífero es caliente. Y eso ya le da algo que tiene que ver con emociones. No es la única, la otra es que el reptil se reproduce por huevo y el mamífero por viento. Y ahí es donde el amor empieza a florecer, a darse las actividades de este mundo. Gracias por el apoyo. La naturaleza se gastó otros millones de años para consolidar la emoción de calentar la sangre, sí, y fue donde empezó todo el proceso pues del desarrollo del mamífero en el planeta. Supuestamente el hombre no ha aparecido, pero eso no es verdad. Entonces se creó el segundo cerebro. El maestro habla del segundo cerebro como el cerebro. Ustedes ya lo dijeron, ¿cuál es? Emocional. Emocional. Característica que no tienen los reptilianos. Y lo interesante de la emoción es que cuando la emoción se junta con el pensamiento, surge el sentimiento. Y es el sentimiento, o sea, emoción con pensamiento, el que tiene acceso al mundo de la creación cuántica, al mundo causal de los esoteristas o al mundo o al poder de la mente subconsciente, que es donde se crea la realidad de esta ilusión en que vivimos. ¿Cuál es el primer nombre que dijiste? ¿Mundo qué? Cuántica. Cuántico, es de la física cuántica. ¿Cuál es el nombre? Mundo cuántico. Pero lo de las tradiciones esotéricas es el de la mundo causal. Sí, pero dijiste un nombre todo bonito ahí de cuántico. ¿El mundo qué? De las ilusiones. De las ilusiones. No, yo hablé fue del mundo cuántico, pero no sé. Bueno, esta es la plataforma, no en vano el proceso de evolución de la materia a la energía, de la forma a la no forma, es precisamente por aquí donde ya empieza, y por eso fue necesario. Se necesitaba, digamos, una plataforma logística material, o sea, unos hardware que pudieran hacer esa conexión. La naturaleza se gastó millones de años en, primero, elaborar el primer cerebro, luego elaborar el segundo cerebro, calentando la sangre y todo ese proceso que tiene que ver pues como con el proceso del mamífero. Y ahí surge el segundo cerebro en nosotros, el cerebro emocional. Y el que ahorita cuando dices que los que se saltearon ese segundo cerebro entonces. No, yo no conozco la fisiología de ellos, solo sé que evolucionaron a seres conscientes desde el reptil al neocortes.
No sé cómo, o sea, esto no conozco su fisiología, pero lo que sí sé es que esto no se les desarrolló a ellos. De aquí va a pasar al que voy a hablar ahora como el tercer cerebro, la mente pensante, el neocórtex. Ustedes no necesitaron ese proceso. No sucedió en ellos, no es que no lo necesitaron. La vida evoluciona de muchas formas de vida. De hecho, la forma de vida que nosotros manejamos es en base al carbono, pero hay vida, según se ha podido comprobar, en base al sulfuro. O sea, formas de vida que sería para nosotros casi imposible, sí, que ellos, por ejemplo, respirarían como nosotros el oxígeno, el dióxido de carbono, por decir algo, o el azufre. Pero son otros soportes de vida. Hay que tener una mente pues un poco más abierta para poder percibir ese tipo de concepción. Ya la ciencia se está acercando a eso. Lo digo porque he podido ver documentales de History Channel, científicos que han podido ver que en lo profundo de un volcán hay microorganismos a base no de carbono, sino de sulfuro, por ejemplo. Entonces se puede y se cumple lo que dice el maestro, que en el pleno sol hay vida, solo que no vida a base de carbono, pero igual vida y vida consciente. Que es que el humano ahora que está tan en pañales todavía pues no se atreve a vislumbrar sino bajo su limitadamente conceptual que tiene. Bueno, estamos entendiendo lo de los tres cerebros, ¿correcto? Estoy explicando cómo se desarrolló y que esto no es resultado del azar. Lo poderoso que somos como máquina, a pesar de lo frágiles que somos. Entonces se gastó millones de años y surge el cerebro emocional. ¿Qué entiende el cerebro? ¿De qué se encarga el cerebro, el primer cerebro? Lo instintivo, lo primario, lo motriz, lo sexual. Por eso es que lo sexual resulta tan difícil para el humano, que se quiere cultivar, porque forma parte del soporte de supervivencia. Lástima de que nos montaron pues una película aquí pues toda en torno a la procreación, a matrimonio y pues unas necesidades básicas primarias nos las montaron pues una película y que nos enredaron pues la vida, pero no es el caso tocar ese asunto. El segundo cerebro entonces se encarga directamente de todo lo que es la parte emocional que lleva el sentimiento, ¿sí? Y viene después a través de otro tanto de mucho tiempo en la naturaleza el desarrollo del tercer cerebro. Ah, se me olvidaba decir. Como el software, el que decías ahora software, ¿no? ¿Qué? Decías que en comparación pues con el computador sería el software. Es el software, pero lo que pasa es que nosotros somos... Y yo no sería el hardware, Perdón, no, el software es las conexiones, es el cerebro, perdón, el hardware es el cerebro como tal. Sí, o sea, todos aquellos componentes que a base de, básicamente en el cerebro es... Componentes físicos. Sí, las neuronas, sí, pero, y aquí quedaría el hipocampo en el sistema límbico. Eso es en cuanto al hardware, pero el software sería ya todas aquellas posibilidades que él internamente puede hacer. Sí. Y lo de las emociones. Por ejemplo, ya la emoción como tal, la posibilidad del sentimiento son cosas posibles en este cerebro, pero a nivel de software. Sí, porque si usted abre ahí a una persona no le encuentra un sentimiento. Sí, está a nivel de software. La naturaleza se gastó entonces otro tanto, millones de años, hipotálamo, para desarrollar lo que es propiamente lo que nosotros llamamos el cerebro, pero realmente que el nombre correcto es el neocórtex. Neo es nuevo, cortex, corteza, la nueva corteza, que ya en muchos animales solo
dentro de los mamíferos una línea, la que levantó la columna, que empezó a desarrollar la creatividad, impulsados pues por la energía de la madre tierra, los ingenieros galácticos. Eso no fue así resultado del azar, pues. Eso fue resultado ya de unos seres que iban haciendo ciertos cambios para que se fuera dando el proceso. O esto sucedía en el planeta Tierra, pero el humano galáctico ya había evolucionado y ha evolucionado en muchos otros planetas de esta galaxia. Estamos hablando de lo que sucedió en este planeta, ¿correcto? Y el neocórtex propiamente dicho es lo que conocemos como el cerebro, que realmente la masa gris que llamamos, que no es más que millones y millones y millones de posibilidades de conexiones neuronales. ¿Qué es un computador? Miles y miles y tal vez millones de posibles combinaciones binarias, ceros y unos. Todo lo que usted ve en un computador, colores, texturas, porque no da olores, no otras cosas, es que combinaciones de ceros y unos. Y estos son millones de combinaciones de conexiones neuronales, que en la mayoría de nosotros solo utilizamos en el más genio de nosotros el 1 o el 2%. ¿Qué van a ver? Entonces ahí en este, donde están los dos hemisferios, porque yo por ahí había leído que el reptiliano, pero el cerebro reptiliano tenía estos dos hemisferios. ¿Se acuerda que yo le hice una corrección cuando usted hizo su exposición y le dije que faltaba cosas ahí? Es precisamente ya mirado de frente, entonces aquí quedaría como que si lo viéramos aquí, sí, estarían ahí. O sea, como que si esto lo volteáramos así y quedaría ahí. Y aquí quedaría el sistema límbico, el hipotálamo, otra forma de ver el asunto. Realmente los dos hemisferios son netamente para el neocórtex. Millones de años se gastó la naturaleza. La buena noticia es que ya terminó. Lo terminó ya. Fisiológicamente el humano, y eso fue antier, en tiempo de la Tierra. Ya eso ya quedó listo. Ya el humano no podrá evolucionar más desde el punto de vista físico. Los pequeños cambios que se den son de adaptación, son de supervivencia. Pero el humano como tal quedó listo. Ya su evolución en el espacio no va más. Ahí es donde entra lo maya, que es el desarrollo y el crecimiento en el tiempo, porque somos un fenómeno espacio-tiempo. Entonces ya quiere decir que el próximo paso evolutivo es energético. Ya los mayas plantean que el humano está creando un cuarto cerebro, que es resultado de la conexión de todos los cerebros humanos. Cuando se conecten generan la noosfera, que es el cerebro planetario, y eso por resonancia generará un cuarto campo, un cuarto cerebro en el humano, que permite conectar con el mundo energético, que es el mundo, digamos, de las otras dimensiones. Pues aquí me estoy como adelantando a nivel de ciencia ficción, pero lo maya nos permite... Guillermo, le traigo agua o toma esta. Esa está limpia, ya la acabé. Dame. Gracias. Lo tienen que ver tosiendo a uno para que le den un traguito de agua. ¿A qué nivel hemos llegado? Pero no se dio cuenta. Muchas gracias. Guillermo, ¿y qué objetivo tendría el desarrollo de un humano planetario cuando ya hay humanos galácticos desarrollados, quién sabe por cuántas montoneras en toda la Lo que galaxia? pasa es que dentro del proceso, interesante la pregunta, resulta de que la creación es una escuela de experimentación de Dios. Dios decidió en algún momento experimentarse a sí mismo y tomar conciencia. En el proceso, eso se ve del rayo de la creación, cuando Él se chorrea en la creación, como se chorrea el esperma en el vientre materno, que lo primero que hace es que se chorrea a generar la columna. O sea, usted tiene aquí está el esperma, usted no ve nuestra El óvulo y- perdón, está el óvulo y ahí entró el esperma.
Después de que se genera un caos, porque lo único que se genera esto es un caos que hasta la mujer empieza a enfermarse, vómitos, mareo y todas las cosas. Lo primero que hace es chorrearse a lo más profundo. Y ese chorrear es lo mismo que hace el creador, eso que se repite en cada criatura, es el proceso del rayo de la creación. Está en el absoluto, que es el cero con el punto, y se baja a lo más profundo de la materialidad. El proceso es volver a subir, y en el proceso de volver a subir es donde empieza a crear ya todos los órganos. En ese proceso, entonces, ¿qué objetivo tiene? El objetivo es que la creación, el universo, no es más que una forma de las muchas facetas del creador experimentarse, más allá de moralidad, que nos montaron en el cuento del bien y el mal, y es donde nos enredamos, pero ese es el propósito de la creación. Y el salto cuántico de la forma, de la materia, tercera dimensión, a la cuarta, que es el punto de más enredo, porque cada uno de estos procesos, el generar este primer cerebro, el generar el segundo cerebro, eso es dirigido por grandes cantidades de logias de seres, y fuera de eso son grandes procesos de millones de años, sí, pero el proceso de soltar la materia, de evolucionar de la materia, tercera dimensión, a la cuarta dimensión, el tiempo y la energía, ese es lo que es nuestro próximo paso evolutivo. Ya empezamos a experimentar como seres energéticos, sí. Ese que se hace a través de lo que es el auténtico tiempo galáctico, nada que ver pues con lo que nosotros manejamos de los calendarios. Entonces, ese es nuestro próximo paso y es parte del próximo proceso. Listo. Bueno, el neocortes nos permitió crear la razón, el análisis, la lógica. Entró el pensamiento. Pero el pensamiento no lo sostiene el emocional. No. Dije yo, en el emocional dije que en unión de la emoción con el pensamiento surgía el sentimiento. Pero eso surge en el segundo cerebro, ¿no? No. El segundo cerebro solo es el emocional. Solo que quise hablar de algo que la emoción y el sentimiento son dos cosas que la mayoría no tenemos claro. La emoción es biológica, mientras que el sentimiento es psicológico. Y resulta de la unión entre el pensamiento con la emoción. La emoción tiene una base hormonal. La emoción, por eso digo, es biológica. Como los animales, pues, por decirlo, ¿Cómo? un perro, un gato. El único animal que se está acercando al sentimiento es el perro. Entonces, Por el error el salto que le está dando el humano al humanizar al perro. Pero ningún animal tiene sentimiento. De lo emocional es únicamente, básicamente Biológico. Y ya el Tiene una base hormonal. Y ya el pensamiento y el sentimiento. El pensamiento más la emoción genera el sentimiento. Tú sientes algo y piensas, ay, amo a esa persona. ¿Sí? Entra el sentimiento. Es una cuestión que ya para que les quepa, como que piensen. Y es psicológico. Y es de connotaciones meramente psicológicas. Son cosas que no tienen muy claros ni aún los profesionales de esa línea. Cosas que es lo que le digo. Cuando tienes raíces, tienes las cosas claras. Puede aparecer cualquier maguito de turno o cualquier gurucito de turno y no te impresiona porque tienes las cosas. Y lo que busca esta escuela es que tengamos cosas claras con base a buenas raíces. Y estos tres factores que estás hablando ya son del tercer cerebro, del neocortes. Cuando hablo el neocortes, solo pensamiento, análisis, lógica. Pues estamos hablando de... Claro que es lo que nos dijeron, pero como nos dijeron, ya sabemos que hay dos hemisferios. Sí. Entonces, esa parte fue solo la que nos potenciaron, que fue el lado izquierdo del neocortes. Ya sabemos que además de esa parte lógica, analítica, secuencial, hay otra parte que es intuitiva, creativa, sí, que es el hemisferio derecho. Y ahora les voy a hacer un esquema en el diagrama de conexión con el alma, cómo maquina el humano, cómo usa realmente el hemisferio derecho a través de vía fast modem, wifi, corazón.
¿sí? Para hacer la conexión con el alma. Porque nada de eso está aquí. La conexión es inalámbrica, es energética. Lo que necesitamos estudiando es los tres cerebros. Físicamente, estos son los tres cerebros. Si usted con los libros del maestro Samael va a encontrar que los va a distribuir, los va a confundir con los centros. Y va a decir, el primer cerebro está en el neocórtex, el segundo cerebro está repartido en todos los ganglios y en todos los... el sistema nervioso, pues. Y así te lo va a... porque está mezclado. Pienso que al maestro le faltó como conocimiento en su época. Por eso me excomulgarían los gnósticos clásicos. Decir, pero yo encuentro pues, que eso le falta pues como resolver cosas que en este tiempo la ciencia nos permite tenerlo claro. Los tres cerebros son eso: hipotálamo, límbico y neocórtex. Cerebro instintivo, sexual, motriz, emocional y el intelectual, como se le conoce en las tradiciones esotéricas. Que este da resultado al pensamiento, este da resultado a la emoción. La suma de los dos dan el sentimiento. Y son los tres cerebros. Que es importante que lo tengamos claro. ¿Alguna duda, alguna inquietud? Guillermo, cuando el maestro habla de los 49 niveles de la mente, refiere como al ejercicio energético de este cerebro. No. ¿O se refiere a la mente como océano donde el pensamiento puede moverse? Que la gente confunde el pensamiento con la mente. Ese es otro cuento. Y el cerebro, y realmente no. La mente es una región del universo. El universo es multidimensional. El mundo de Nexá del árbol sefirótico es el mundo de la mente cósmica. El mundo de la mente cósmica es el lugar, así como existe la cuarta dimensión, que es el mundo de las emociones, donde la energía vibra a determinada frecuencia. En la quinta dimensión es el mundo de Nexá, que es el mundo de la mente. Y el mundo de la mente es aquella matriz que el universo, la creación, el creador, Dios, como quiera decir, diseñó para que generara la ilusión de lo que nosotros ahora, la matriz de lo que nosotros llamamos la ilusión de la materia. ¿Me entendieron o hablé muy enredado? Más o menos enredadito. Este mundo de la tercera dimensión, este mundo es un holograma. Si no quieren entender eso, si no lo pueden entender, les recomiendo, consigan el canal de Sci-Fi y hay una serie que presentan ahí, Viaje a las Estrellas, Nueva Generación y Voyager, y ahí hablan mucho y muestran cantidad de películas en base a las holocubiertas. Y las holocubiertas son cuartos holográficos donde se puede crear a través de fotones de luz cualquier realidad, físicamente, de crear una persona, solo que es a base de fotones. No tiene contextura material y no se puede materializar en otro nivel. Ahí le van a ayudar a entender un poquito ese concepto. Resulta que la tercera dimensión no es más, y eso ya lo demuestra Greg Braden en un libro que se llama La Matriz Divina y otro que se llama La Curación Espontánea de las Creencias, sobre todo en ese último, donde él explica y habla ya científicamente de cómo este mundo de tercera dimensión no es más que un holograma de un gran computador cósmico que está en el mundo de Nexá, que es el mundo de la mente. Y para tu entendimiento más o menos, digamos que la mente subconsciente es aquel sector de ese lugar encargado del disco duro de la caja negra. O sea, no sé si me entendió ahí lo que quise decir. O sea, la que maneja todos los procesos allá más profundos es este. Y el humano, mire, el humano aquí no tiene la mente, no la tiene. ¿Qué hace? Que a través de esto que la naturaleza se gastó millones de años para crear el neocórtex. ¿Se acuerdan la introducción que les dije al principio del cerebro? ¿Y por qué la magia de la naturaleza ir a elaborar un cerebro? ¿Cuál era el propósito de eso? Es este cerebro la plataforma tecnológica que le va a permitir al humano terrestre hacer la conexión
con el mundo de la mente cósmica a través del poder de su mente subconsciente. Entonces, a través de aquí, de cuando logre hacer unas conexiones aquí, va a poder conectar con todo el poder de lo que la ciencia llama el mundo cuántico, el mundo causal o el mundo de la mente subconsciente. Todo aquello que los grandes expositores de programación neurolingüística, de superación personal hablan es nada más que una programación y conexión aquí a través del pensamiento, la emoción y el sentimiento, que son las herramientas para lograr esa conexión con un nivel que no está aquí, un nivel en el computador cósmico donde cada humano puede tener acceso, pero que todavía no lo tiene. O sea, ese es el mundo subconsciente. La mente subconsciente, lo que nosotros llamamos la mente subconsciente, realmente es una carpetica que tenemos en la gran mente cósmica, nada más para vos. Es como un link, no nos conecta a la realidad. Lo normal que el humano ahora lo hace en el estado de inconsciencia en que vivimos es a través de sus creencias. Es una creencia profunda en Dios, en el Dios que tenga, independiente que sea un cocodrilo o un Dios de 20 brazos. Independiente de eso, es lo que le permite la conexión con el mundo, y ese mundo genera la realidad que quiera. Porque es allí donde se tiene acceso a crear la realidad de esta tercera dimensión. No sé si me entendió. Eso no es del curso, pero ya pues querías pues como tocarles ese aspecto. No, sí es. Sí. Les voy a hablar de lo que dice la psicología revolucionaria, que me pareció supremamente interesante. Dice, estos tres tipos de cerebros generan tres tipos de personalidad. Aquí en esa cartillita antigua habla de eso. Entonces está la personalidad pensante, intelectual y lógica que prima sobre las demás. En algunos está la personalidad emocional basada en los sentimientos, que en otros subyuga la intelectual, en otros la intelectual subyuga la emocional. Y hay otra personalidad que es la personalidad motriz instintiva sexual. Entonces nos damos ya por los vicios, por los instintos, por lo primario. Y es en el que son tres tipos de personalidad que hay en cada uno de nosotros. Por eso algunos me han oído hablar cuando digo que tenemos que lidiar con un animal que es un reptil, donde está toda la memoria reptil, está ahí. Por eso somos primarios, jerárquicos, por eso somos instintivos, ¿sí? Tenemos que lidiar con un mamífero. Algunos me han oído hablar de eso también en mis conferencias cuando doy en las clases, que es el sistema límbico, un mundo emocional. Y tenemos que lidiar con un neocortes, una mente pensante que parece una loca porque en este momento está en desorden. Son tres tipos de personalidad. Lo que me parece supremamente interesante es que Samael en su tiempo dijera esto. Estos tres tipos de personalidad deben ser inteligentemente cultivadas e integradas, porque son parte de impulsos del propio ser espiritual, y nos ponen a perseguir los instintos, nos ponen a perseguirnos en otros ritmos. Guillermo, pero entonces aunque prima uno, igual los tres están en todo ser humano. Claro, es que eso es lo que... Aunque prime uno, pues más posee una persona. No, de hecho nosotros... Los tres. Lo que queremos decir son tres partes del ser que no se pueden acabar, que tienen que ser cultivadas e integradas sabiamente, no mutiladas como algunos instructores a través de los años pretendieron cuando te trataban de que tenías que castrar el deseo, la pasión, todo este tipo de cosas, que eso todo es de aquí, de esta personalidad. Lo que tienes es que domesticar, controlar y manejar el animal reptil, que es el soporte de vida, y el animal mamífero, que son las emociones. O sea, conocer, reconocer. Integrarlas, pero no negarlas como han pretendido, y fue como por muchos años yo entendí eso.
y muchos misioneros de muy buen corazón, pero con mucha ignorancia de por medio, sin conocer esto. Estoy hablando textualmente en la parte final de ese libro, ahí encuentra, y estamos hablando de educación fundamental, la versión antigua, de los 3 cerebros. Entonces, se podría pensar que la creación del computador, o sea, lo que el humano logró hacer creando ese computador y el desarrollo del mismo, en cierta forma es como un artificio de la naturaleza del universo del Padre para que podamos lograr entender lo que es el gran computador. No, es que esa conclusión yo llegué hace años. El hombre, paralelo a su desarrollo interior, viene desarrollando la tecnología. Sí, dejamos el caballo para coger el carro y dejamos el carro para coger el avión en la medida que íbamos alcanzando esos niveles interiores. Lo mismo pasa porque en es que el cerebro se desarrolla con tecnología, con cualquiera, sea tecnología material o tecnología espiritual. Lo uno desarrolla una parte del cerebro y lo otro desarrolla la otra parte del cerebro. La tecnología espiritual la derecha y la material la izquierda. Cuando el hombre llega a cierto nivel tecnológico es porque va desarrollando, está en condiciones de cierto desarrollo interior. El computador resulta como último desarrollo del cerebro, que no es más que un computador. Y miren que el computador está posibilitando la conexión del humano de manera instantánea en cualquier parte del planeta, que es finalmente La última conexión que pretenden esto a través del tiempo, la noosfera. con la noosfera. Pero todo eso es precisamente el resultado de eso. Entonces vamos a lo que sigue. Hasta ahí todo claro. ¿Qué gobierna, qué maneja, qué controla? Un cerebro lo que hace es controlar, manejar. Maneja lo intelectual, el análisis, la lógica. ¿Qué maneja el segundo cerebro y qué maneja el tercer cerebro? Vamos a los 5 cilindros de la máquina humana. ¿Cuáles son los 5 cilindros de la máquina humana? Que a mí me enredó mucho eso. Yo no entendía entre cerebro intelectual y cilindro intelectual. ¿Cuáles son? Ustedes lo hicieron, lo estudiaron. ¿Cuáles son? El primero es ¿cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál es el otro? Motriz. ¿Cuál es el otro? ¿Cuál es el otro? Instintivo. Ahí están los 5. Pero eso casi que parece que eso es casi que los cerebros. Cierto que parece que es casi. Intelecto que motriz, ahí está. Ahí Al está. cerebro. De hecho, Emocional también. exacto. A mí por años me enredé con esto y aún como conferencista, porque yo no tenía muy claro la diferencia entre cerebro y cilindro o centro. Pero parece que tienen que... Estos son centros, o también llamados en la gnosis cilindros. Me gusta más la palabra centros. Voy a hacer la aclaración entre un centro y un cerebro. Ya dije que el cerebro era ¿qué? Un lugar donde se comanda, se dirige, se toman decisiones. Un centro de mando, de decisiones. Ya vimos dónde estaba, ¿correcto? ¿Qué es un centro? Veámoslo en un computador. Hombre, este es un centro de lavado de carros. Este es un centro de diagnóstico automotriz. Operativo. ¿Qué es? La palabra es operativo. El centro es aquel lugar encargado de la operación. Por ejemplo, el teclado en un computador es un centro de todo el computador, ¿no? Los parlantes es otro centro operativo. El micrófono, la cámara, etcétera, etcétera, son centros. Entonces, los centros es la parte operativa. ¿Qué es la operativa? Dígame qué hago y se lo hago. Operar. ¿Queda claro? Y entonces yo creo que por eso... Hay 5 áreas, espérenme, hay 5 áreas de la vida humana. Una área es la sexual.
Hay otra área que es lo instintivo. ¿Qué maneja lo instintivo? La supervivencia, todo lo que sea para conservar el cuerpo con vida. Hay un área emocional, hay un área motriz y un área intelectual. Queda claro, son centros de operación de la máquina. Pero eso no está como parte de aquello, ¿cierto? No. Lo que pasa es que todo centro de operación tiene que tener un lugar de comando que toma las decisiones. Quedamos. ¿Cuántas áreas del ser humano hay? 5 áreas: intelectual, emocional, motriz, instintivo y sexual. Y esas áreas necesitan ¿cuántos cerebros tenemos? Solo 3. ¿El neocórtex qué maneja entonces? Todo lo intelectual. O sea, El centro intelectual. El cerebro emocional ¿qué maneja? Y el cerebro hipotalámico maneja 3 centros: el motriz, el instintivo y el sexual. ese está más cargadito, tiene más. Y nosotros nos queremos hacer el bobo con él y nos ponemos a pelear con él. Si no fueran por él, estaríamos vivos. Y sin él no puede ser el animal con que tenemos que lidiar. Y es un animal muy cargado. ¿Sí entienden? Ya hay mucho que conocer de esto. Cosas como esta. Por ejemplo, el más lento es el intelectual. Es el más lento. Dicen por ahí en uno de sus libros el maestro que el emocional es 30.000 veces más veloz que el intelectual. Y que el instintivo es 30.000 veces más rápido que el emocional. Luego 60.000 más lento que el instintivo. Y usted quiere con la cabeza manejarlo todo. Y no es capaz ni siquiera manejar un carro. Póngase a manejar un carro con la cabeza a ver qué pasa. Póngase a atravesar la avenida, allí el Rompoy de la 80 pensando a ver qué le pasa. Termina chocado. ¿Usted qué tiene que hacer? Tomar decisiones a millones de velocidades por segundo, donde la cabeza no tiene tiempo a actuar. Frena, para o arranca. Y eso te salvó de chocarte, cualquier cosa. Gracias. Son cosas que hay que conocer. La base del conocimiento gnóstico es el conocerse a sí mismo. Para no tragar entero, para que no aparezca un sacerdote o un instructor de turno a decirnos una cosa y nosotros no la traguemos porque dijo que sí. Cuando tienes claras las raíces, las cosas están claras. Cosas que hay que tener presentes en este caso. Dice la tradición esotérica que a nosotros, yo lo traduzco, el maestro dice que nos entregan la esencia de vida en principios vitales en los 3 cerebros. Yo me atrevo a decir que realmente está depositada es en los 5 cilindros. Por la misma confusión de la literatura gnóstica. No sé dónde fue el error, pero solo el que tiene claridad puede corregir cosas. El 20% de la energía de los principios vitales de tu vida se te entregó en el cerebro intelectual. El 20% en el centro intelectual, el 20% en el motriz, el 20% en el emocional, el 20% en el instintivo y el 20% en el sexual. Conservar, cultivar estos principios vitales constituyen o la larga vida o la muerte en nosotros. Tú puedes destruirlos rápido, o sea, quiere decir que toda la esencia vital, toda la vida se te entregó en esos 5 cerebros. De alguna manera en los 3 cerebros, pero es allá. Guillermo, disculpa por favor. Centro intelectual 20%, el centro emocional. Cada uno 20%. Cada uno 20%. Claro, ahí están, son 5. Son 5, da 100%. Quiere decir, y ahí es donde el maestro dice, en el antiguo continente Mu, dice la tradición, el promedio de vida era de 12 a 15 siglos, porque cultivaban armoniosamente esta chispa vital que les entregaban en cada uno de los centros.
En el Egipto faraón era apenas 140 años. ¿Y cuánto es el promedio de vida ahora nosotros? Ya de 50 y es que ya está para morirse, dice. Según las estadísticas, por ahí 80. Cuando yo digo que voy a vivir 150 años, la gente, no, pues se ríe. Sí. Cuando era lo normal. Solo en Egipto antiguo, ¿qué diremos en la antigua Lemur? Y la genética es la misma. Todo eso es porque aquí se ha sembrado. Cuando usted estudia la conferencia de los 5 cilindros de la máquina humana, toda la conferencia se sintetiza es a que usted conserve esta energía. Que si usted desgasta la energía sexual, entonces se gastó el 20%, ahí mismo, perdón, que usted gastó la intelectual, entonces viene y le gasta el motor. El motor de todas, el motor de todos es lo sexual. Tu placer, tu lujuria, tu arrechera, ahí es donde está el potencial de vida. Pero como casi nadie es capaz de manejar eso, ¿por qué lo maneja quién? Que es el reptil. Casi nadie quiere meter con él porque, pues, imagínense, dominar un cocodrilo, dominar, hablemos de los de ahora, un dinosaurio, porque lo que hay aquí está el dinosaurio, el tiranosaurio rex, está ahí. Entonces, dominar lo sexual es dominar esto. Entonces, por eso, ¿qué hace la mayoría? No, voto de castidad. De un animal quieto. Debemos ese animal que nadie quiere meter con ese animal. Cuando ahí está el soporte de vida, ahí es donde está, usted puede echar candela, el placer, la lujuria para convertirla en salud, vitalidad, fortaleza. Y es lo que el maestro dice con la transmutación sexual. Lástima que montaron ahí otra película doctrinaria en torno a ese cuento de la transmutación y la castidad con un proceso meramente natural, como comer o respirar. ¿Estamos entendiendo? Cuando usted desgasta demasiado el centro intelectual, mucha cabeza, mucho estudio, mucho análisis, o el motriz, mucho ejercicio, demasiado, o demasiada depresión, tristeza, ansiedad, angustia, enamoramiento, o demasiado instinto, porque hay gente que no vive sino en piloto automático distintivo, todo es reactivo. Sí, Impulsivo. todo reactivo. ¿Qué hace? Quemas toda la energía de ahí, ¿para dónde va? A comer del sexual. Y cuando comes del sexual lo que estás es fornicando. Así no está eyaculando. La eyaculación es expulsión de la energía y lo puedes hacer a través de mucho intelecto, mucho ejercicio exagerado. Un ciclista que son 6 horas, ustedes esos ciclistas cuando terminan una etapa en el Tour de Francia, esa gente queda ahí que los tienen que coger, pues, y no, los tienen que revivir. Ustedes creen que donde eso comió todo el motriz y viene al sexual. Y los que todo el día es intelecto, come aquí, viene aquí, fornicando todo el día. Y estamos creyendo que fornicar es ir a eyacular, cuando la eyaculación es en todos los niveles. Gente reactiva, no le puede decir, vea cómo es, ¿cuál era? Pues mismo se vuelven y... O las mujeres depresivas, ansiosas, todo eso. A toda hora fornicando. ¿Queda claro? Este es el cuento de la conferencia de los 5 cilindros. Y que estos cilindros son comandados desde un centro de control. Y ya dijimos que el sabio manejo armonioso y equilibrado de los 3 cerebros, de los 5 cilindros, es parte fundamental de la educación fundamental, que es una parte primaria de la psicología revolucionaria, cosa que deberían manejar a la perfección los hermanos de segunda cámara, que estoy seguro que ni lo sospechan. Porque cuando les he propuesto estudios de esto, ya la hemos estudiado, no nos acordamos de nada. ni les interesa. Sí. Ya, es que sí la entiende aquí. Pero ya la tienes que no estaba más o menos entendido. No, pero es que Tonanta. Tampoco nos Y interesa. compromiso. ¿Alguna pregunta? Sí, o sea que entonces el propósito entonces de Probar que aquí una pregunta. o sea que todo el propósito de ir entonces a trabajar en los 5 cilindros, hacer como un trabajo pues ahí, entonces ¿para qué? O sea, es para... Cuando el maestro sexual dice que hay que hacer un trabajo con la transmutación, cuando el maestro Samael dice que hay que hacer un trabajo, Sí, él es el maestro sexual. que hay que hacer un trabajo con la transmutación sexual, está hablando un trabajo de todo esto, vea. Y todos los hermanitos no se están pensando en no ir a eyacular y preocupados si tuvieron una polución nocturna y no se preocupan por nada de esto. Y hay que hacer un trabajo con esto, con los 3 cerebros. Puro trabajo de psicología revolucionaria y avanzada. Pero Guillermo, es que al hacer este trabajo se está haciendo con los 3 cerebros. Natural. Al hacerlo con los 5 cilindros, 5 centros.
No, porque puedes igual estar trabajando, tú puedes percibir el problema, tú lo puedes percibir en el centro de operación. O sea, en el centro de operación es que yo siento cuando me dan ganas de ponerle la mano a este, ¿dónde lo vi? En la operación, que en las manos. Tengo que llegarlo a percibir cuando lo sienta aquí en el cerebro. ¿Sí ve? El maestro sexual. Se me ha olvidado decir que el único que debe equivocar muchas veces aquí soy yo. Porque es que el único que se equivoca es el que está hablando. Y no es la primera vez, son muchas las veces que me voy a equivocar. Y entonces uno como trabajaría esos 5 centros. Ya entran las herramientas de la psicología revolucionaria, la autoobservación, la meditación. ¿Qué sería intelectuales entonces? No, estar en el preciso instante presente. O sea, entonces para trabajaría los 5. Cuando estás en el instante presente, todo el trabajo está ahí, no hay nada más que hacer, el trabajo es demasiado simple. Y es muy fácil, Facilito, lo único que hay que hacer es no pensar. Entrenar mucho para poder capaz de hacerlo todo el día, solo en la medida que lo trabaja. Y para eso están las artes meditativas que trabajan la conciencia, como el tai chi, como el qigong, como la yoga, como ejercicio de conciencia. La mayoría lo hacen como ejercicio solo terapéutico. Cuando lo trabajas desde ahí, las artes meditativas te entrenan en el dojo, que es tu lugar de entrenamiento para luego involucrarlo en la vida. Cuando lo haces, simplemente se vuelve un acto de presencia, estar presente. Y en el solo acto de estar presente, ¿usted ha tenido alguna vez una mascota? ¿Qué le pasa a la mascota cuando usted no está? ¿Qué le pasa? No sé. Así deshace. Ah, sí. ¿Y cuando usted está? No, es ahí al lado de uno. Y va a hacer algo que es lo primero que hace. Mira. Como lo mismo pasa con estas mascotas. Cuando usted está en un estado de presencia, él sabe que usted está Conscientes. Entonces la mascota, lo mismo pasa, usted siente por ahí el pullón, pasó esa pierna de esa muchacha así, y ahí mismo usted siente que la mascota es así. Ya se sigue. Pero mira a ver, vaya que usted no esté. Ay, tira. ¿Qué hace? Muerde esa pierna. Sí, lo mismo pasa interiormente y no hay nada más que hacer. Estar presente. Pero ese estar presente exige. No es solo más de facilito. Es muy fácil. Solo hacerlo. Guille, entonces, como eso ya no sé, claro. Es ahí entonces donde cuando uno está presente, hay unas conexiones en el neocortés que es lo que le permite, No, o ya, no es otra cosa. Ya, por encima del intelecto, se supone que es lo máximo que el humano consiguió hasta hoy. Mira, está el instinto. El instinto es el piloto automático que la naturaleza desarrolló para que mantenga Viva, sobreviva. un soporte de vida en cualquier criatura. El instinto es manejado por la emoción. Ya usted con la emoción, Ya lo aprende. sí, ya usted siente una muy bueno, no voy a hacer eso. No, es que yo soy una mujer que vale. Sí, no lo voy a hacer, maneja el instinto. Con el intelecto se supone que usted debe manejar la emoción. Estoy hablando de atributos que han ido desarrollándose más arriba. Mira que estamos hablando de los mismos 3 cerebros. Pero hay otro atributo que no viene todavía en el paquete humano. Una habilidad que es del humano planetario, que todavía no viene en el colectivo. Ya el intelecto está en el colectivo humano. Cuando el neandertal, cuando el Homo sapiens, el intelecto no era algo masivo en el humano. Y estamos hablando apenas de hace 50.000 años. Que fue el paso del neandertal a la Homo sapiens. Y del Homo sapiens al Homo sapiens sapiens. Entonces lo que la ciencia está planteando, yo no me estoy inventando nada. Que ustedes no estudien no es culpa mía. Sí. En la época del neandertal, apenas hace 45-50.000 años, el neandertal, no todos los neandertal que nacían con la capacidad del intelecto, de razonar. Eso fue un proceso. Pero hoy en día, cualquier humano, como venga, tiene esa habilidad ya incorporada. El intelecto.
Miren, la primera generación de computadores no venía con micrófono incorporado, o sea que no, ni tampoco traía la cámara. En campo. Ahora, lo mismo los celulares. Ah, mire. Cualquier celular, por Barato que sea. popeye que sea, Casi que trae cámara. trae cámara, trae todo. Lo mismo está pasando. Hoy en día, cualquier humano, por pelle que sea, viene con el intelecto. Viene con el sofá. Eso viene. Que lo use o no lo use. Lo mismo sé que con la cámara. Yo siempre compro con cámara, yo nunca uso la cámara. El YouTube, yo no sé, una cosa ahí, ¿cómo es? YouTube no, el Bluetooth, yo no sé, una cosa de esas que es para conectarse al cable. En el carro. El Bluetooth. Bluetooth, sí. Yo también, los míos tienen todo eso y nunca lo uso. El que usted use o no el intelecto, problema suyo, pero bien incorporado. Hay una habilidad que todavía no viene en el paquete humano, que venimos trabajando los que nos hemos convocado como crononautas o magos de la tierra, voluntariamente como autoconvocados, que en la medida en que llegue a una masa crítica se convertirá en un proceso planetario para todos los humanos que nazcan, y es la conciencia. La conciencia está por encima del intelecto, es una habilidad superior. Ya no es mire, el intelecto está aquí en el neocorte, la conciencia está en otro nivel. Entre ellos dos es que pueden lograr la conexión, pero en este momento no está en el colectivo humano. Pues gracias a que los humanos trabajemos. Se podría decir que la conciencia hace parte del cuarto cerebro. De hecho, eso es lo que plantean los mayas. Los mayas hablan y precisamente dicen que a través de la conexión con la mente colectiva y la noosfera, que vamos a crear el cerebro conscientivo planetario. Y ahí es donde todo el que nazca vendrá con conciencia colectiva, así no lo hayan trabajado. A algunos nos toca hacer esa tarea, y es la que algunos nos hemos convocado como autoconvocados a ese servicio planetario. O sea, ahí es donde se cumple entonces todo lo del Ho'oponopono, lo del perdón, que si un humano desarrolla la conciencia está trabajando por toda la humanidad. Pero esa conexión se entiende mucho más cuando entremos a manejar la realidad desde el mundo de la mente cuántica, del subconsciente colectivo o de la mente o del mundo causal. Cuando ya tengamos acceso ahí, entonces ya podemos alterar la realidad y puede alterar la realidad de cualquiera. Y vamos a darnos cuenta que realmente este holograma, es que es otra de las trampas. Normalmente he oído decir cada rato de que el creador es un tramposo. Imagínense, tan tramposo que la realidad que nosotros vivimos es la realidad creada por mí. Entonces el enfermo que vos tenés, el mendigo, el violador, es una realidad de ti. Y con el Ho'oponopono, con el poder de la mente subconsciente, tú alteras esa realidad. O el Reiki, sanas esa realidad. ¿Qué es esto? Entonces tiene toda una explicación científica desde ahí. Pero Más por el poder de la mente subconsciente, por el poder del mundo cuántico con creación. Búsquese en YouTube una conferencia de Corbera, Eric Corbera, se llama La vida es un espejo. Eric Corbera. Corbera. Es excelente. Corbera. Corbera. Sí, eres español. Corbera, así como suena. ¿La vida qué? Es La un vida espejo. Guillermo, pero el Ho'oponopono plantea que primero al subconsciente hay que sanar para después poder crear esa realidad. Pero lo que pasa es que es una realidad que tú creas. Ah, No existe nada que no sea una realidad creada por ti. Así es, que eso es lo Entonces, que cuando tú estás creando esa realidad, cuando tú dices perdón, lo siento, te amo, entras a sanar eso de A tu sanar. interior. Y al sanarlo de tu interior generas se otra genera, realidad. claro. Pero no es conciencia, ¿no? No. O sea, está creando realidades. No importa, algún día llegaremos a ser conscientes, pero ¿no crees que es bueno empezar por sanar realidades que tenemos? Guille, entonces el que está creando la realidad, entonces, entonces es quien, Yo que es el ego. Yo tengo el ¿Cómo? sueño de Corbera, de la vida. Que entonces el ego el que está creando la realidad. Ahora eso. El ego no tiene acceso a ese ¿Cuánto mundo. vale? ¿Cuánto dura? Como 1 hora y media. Yo la bajé a El ego no tiene acceso a ese mundo. O sea, que entonces aquí es donde quedaría el ego acá, o sea, en esta parte, porque... Mire, lo que pasa es que vean, hablamos de la personalidad física. Está la personalidad y aquí está el alma. No, se lo voy a explicar terminando lo que voy a terminar de explicar con los dos hemisferios. Aquí está, vamos al humano. Correcto, y aquí está el corazón.
¿Cómo? Al humanoide, al humano. Lo que pasa es que era una réplica suya. Era una mujer, Entonces, igual. aquí están los dos hemisferios. Aquí está el corazón, por decir algo, ¿correcto? Y el alma está aquí. Vamos a poner aquí el alma porque no está aquí en el mundo físico. Y más allá está el espíritu. Siendo esta sexta y séptima dimensión, y siendo esta cuarta y quinta dimensión, y siendo esta tercera dimensión. ¿Claro ahí? Hasta ahí está claro todo. ¿Qué pasa? Sencillito. Sencillito. Resulta que, suponga que este es el hemisferio derecho. El hemisferio derecho se conecta directamente todo el lado izquierdo del cuerpo y ahí está el corazón. El hemisferio derecho controla y maneja el corazón, ¿correcto? Resulta que el corazón es un wifi de conexión al alma. Y el alma tiene conexión directa allá, vía wifi. Hablando de la tecnología de hoy en día, vía inalámbrica. ¿Qué quiere? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando usted el corazón lo sintoniza en determinada frecuencia de amor o de energía, hace un enlace directo con el alma. ¿Queda claro? De ahí que el enemigo secreto le interesara que romper esa conexión desde el punto de control. ¿Cuál es el punto de control del corazón? El hemisferio derecho. Entonces rompió aquí el enlace y por eso nos desconectó. Entonces el enlace está a través del desarrollo del corazón, que es el trabajo. ¿Queda claro? ¿Qué sucede? Hablemos de la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Entonces les voy a explicar en términos de tecnología el que se puede. Alma y espíritu son software, ¿o no? Sí. Es el software. Quítele, desconéctelo cuando usted pone a dormir. Ahí. El cuerpo es el. Claro hasta ahí. ¿Qué le falta a esto? ¿Qué le falta a esto para que funcione? En tecnología. Hay un software que le falta. ¿Qué le falta? Hay un programa que le falta para que usted como usuario lo pueda percibir. El sistema operativo. ¿Se acuerdan que hace años el sistema operativo, un computador no lo manejaba sino un experto que estudiara computación y que era porque el sistema, es más, ¿se acuerdan? Creo que era DOS o algo así. Entonces tenía que ser un experto, pero eso lo volvieron que cualquier niño de kinder lo maneja. Sistema operativo. En este sistema tecnológico, ¿cuál es el sistema operativo? La personal, no, ese es el software. El software no es un programa. Por eso, usted compra un computador para algo en especial. Yo necesito un computador para que me maneje estas 10 máquinas, no. Hay un propósito, es el propósito de cada uno. Yo no sé cuál es el propósito de cada uno, el propósito de su alma y el propósito de su espíritu. Eso lo tiene que descubrir cada quien. Pero si hay un sistema operativo que es el mismo para todo el mundo, el que más manejamos Windows, ¿correcto? ¿Qué es lo que hace el sistema operativo? Es el que permite hacer un enlace entre todo este cuerpo, con estos 3 cerebros, con los 5 cilindros, con todo este cuento, con todo este que es el software. ¿Y qué necesita para eso? Es lo que el niño crea en los primeros 7 años de vida. La personalidad. Ese es el sistema operativo. También me lo enlace todo, conectadito. ¿Qué le falta? ¿Qué le pasó? Usted me hace una pregunta. ¿Y el ego qué? El ego fue ¿qué pasó? Que como este señor se perdió un tiempo por estar haciendo otras cosas, entretenido manejando mundos, entonces ¿qué llegó? Un virus. Se le metió al sistema operativo, sí. Le hizo creer que este no existe y que el propósito es el de él. Claro, se torció ahí. El propósito, el enlace aquí en la pierna, ¿correcto? Usted me pregunta, ¿cuál fue la pregunta que me dijo? No, usted está hablando de que yo le dije que no tenía acceso. Sí, eso, sí, había acceso a ese mundo. De que no tenía acceso a este mundo. ¿Por qué no tiene acceso? Porque es que ya, es verdad que aquí sí, pero no al mundo del espíritu. El ego no tiene acceso a pasar a las frecuencias del espíritu. Él se queda siempre se queda en este, porque es que la personalidad se mueve entre estos dos.
entre estos dos, pero nunca pasa a este nivel. El ego nunca pasa a los niveles de la quinta y sexta dimensión. O sea, los niveles del espíritu no pasa. Se entretiene ahí. La misma frecuencia no le da, se desvanece. Cuando trata de pasar, no pasa, la frecuencia no lo deja. Es por eso. Entonces, el mundo, por eso se habla de que el mundo del ego es el mundo del cuaternal inferior. Pensamiento, sentimiento y voluntad. Que es el mundo del cuaternal inferior. O sea, que es el que está entonces haciendo como... Él es el que nos tiene en bola. Está en el manejo, es el pues, o sea, es el que está en el manejo en estos momentos. El virus es como cuando usted tiene un virus en el computador. ¿Qué le pasa a usted y tiene un virus en el computador? Que usted le mueve la tecla y le apareció otra raya. Entonces usted quiere, su alma quiere una cosa y le apareció otra. Lo que hace un virus. Entonces usted quiere hacer un trabajo espiritual y termina yéndose para cine, termina yéndose para el partido de fútbol. Sí. Le quiere ser fiel a la mujer y termina criándose a otra. O sea, son lo que el ego te llama. Vos querés no ser iracundo y terminás peleando en todas partes. Lo mismo, vos querés mover este programa y te resulta otra. ¿Usted no ha visto, por ejemplo, cuando usted tiene un virus en Excel? Que usted pregando meter una cosa y le aparece otra. Y le quiere meter otra y le sale otra. Eso es lo que hace, lo mismo que hace eso. Este es el cuento de los 3 cerebros, 2 hemisferios y 5 cilindros, a la luz del siglo XXI. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Bueno, si no hay más, ahí quedó el